a continuación vamos con el tema liquidación de contrato. A cargo de esta abogada especialista en contrataciones públicas, ex magistrada del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y docente universitaria con una amplia trayectoria en la gestión pública y la legislación nacional e internacional, que va a estar con este tema, liquidación de contratos, por parte del Ministerio de la Presidencia. Recibamos a Anabel Padilla. Recuerden, pueden seguir en nuestras redes sociales y dejar plasmado su participación con nosotros en esta jornada, ya casi entrando en horas de la tarde de este miércoles. También todo lo que se está corriendo, todas las ponencias y todos los números y las estadísticas que han visto desde que arrancamos, lo podrán ver en cápsulas en nuestra cuenta de YouTube igualmente. Nuevamente recibamos con un fuerte aplauso a Anabel Padilla. Muy buenos días, todavía días, ¿verdad? Sí. Bueno, me han solicitado que me apresure para la hora del almuerzo, así que vamos a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. La liquidación de contrato. En un acercamiento que hemos hecho de manera autónoma para entender qué realmente es la liquidación del contrato, hemos expuesto esta perspectiva de la figura jurídica de liquidación del contrato. Es el acto jurídico tras la ejecución normal o anormal del contrato. Fíjense, ya vamos un poquito diferente a lo que dice el artículo 106 del texto único, pero también de la no ejecución. Y ustedes dirán, pero es que el 106 dice que hay que ejecutar. Para liquidar no necesariamente tenemos que llegar a ejecutar ni siquiera un 0% de avance de obra. Fíjense lo raro de la figura. Y sus respectivas consecuencias, obviamente, cuando no se ha ejecutado absolutamente nada, dependiendo del caso, con la que finaliza el vínculo contractual a partir del cierre financiero del contrato, es decir, cuando las partes determinan las sumas adeudadas entre sí, creo que leo mejor acá, ¿verdad? Bajo circunstancias atípicas. Y ustedes van a ver esta definición bastante rara, pero se van a dar cuenta por qué estamos hablando de circunstancias atípicas, siendo un procedimiento individual que la norma concibe como un medio legal idóneo para que la administración pública pueda cerrar las responsabilidades entre las partes bajo cualquier circunstancia. Esto es lo que nosotros tenemos, lo que hemos hecho de manera autónoma para definir la figura de la liquidación. ¿De dónde viene la liquidación de contrato? Bueno, eso tiene su historia en el año 2011, cuando se introduce la figura al texto de la Ley 22, donde se hace el primer compilado de normas de la Ley 22, y viene de Colombia. Colombia calza con nosotros casi en todo, así que caben sus figuras. Lo único que ha pasado es que hemos confundido y hemos enredado la figura, ¿verdad? Panameñizando la misma sin haber hecho el análisis correspondiente. Fíjense cómo en Colombia, por ejemplo, lo primero que dice la norma es para qué tipo de contrato va la liquidación. La liquidación no es para todos los contratos, ojo, contrario a lo que dice la administración pública. Y ahorita mismo que digo administración pública, quiero decirles que estoy hablando en nombre de Anabel Padilla, no de ninguna entidad para la que he elaborado, la que me encuentro elaborando, porque estoy en gobierno, y para la que voy a elaborar a futuro. Lo estoy haciendo en nombre propio. Entonces, los contratos en Colombia son los de tracto sucesivo y los prolongados. Obra, 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 obra.
y para casos en donde los temas de servicio o de suministro se nos complican en el tiempo. Por otro lado, se señala que constarán los acuerdos y las transacciones y todo lo demás dentro de esta figura de liquidación para quedar paz y salvo. Y solamente en determinados casos se va a pedir el endoso de la fianza de cumplimiento. Y aquí empezamos a ver, ¿verdad?, una claridad con el tema de los endosos de fianza de cumplimiento y qué tiene que ver la fianza de cumplimiento con la liquidación. Vamos a ver que absolutamente nada tienen que ver y lo vamos a ver más adelante. Sigue diciendo la norma que en determinados casos se va a pedir el endoso de la fianza, de las garantías, para cubrir las responsabilidades después de la extinción del contrato. Aquí están, ¿verdad?, diciendo que el contrato tiene vigencia, porque incluso en Panamá existen 3 estadios de la relación contractual: la ejecución de la obra, la vigencia del contrato y una liquidación, que es el cierre financiero. Son 3 estadías que existen tanto en Colombia como en Panamá. Luego, en Colombia hacen una distinción de plazos. A ver, hacen una distinción de los plazos muy parecido a lo que Panamá copió. Ellos establecen, en vez de los 2 meses, cuando no se establece en el pliego de cargo contratos, hablan de 4 meses. Hay unilateral, hay bilateral. Incluso, en el caso de ellos, se les da un espacio hasta de 2 años después de haber terminado la ejecución, la obra, para que se siga celebrando la liquidación del contrato. Es decir, que nosotros nos hemos traído la figura, la hemos panameñizado y se nos enredó en realmente, ¿verdad?, la cosa cuando lo establecimos en el artículo 106 del texto único. En Colombia hablan de 2 años para todavía celebrar una liquidación. Fíjense que le ponen un estándar, pareciera que después de 2 años ya no se puede. En Panamá el Código Fiscal habla de 15 años para hacerle reclamación al Estado, ¿verdad?, y el Estado pagar deuda, de las 2 vías. El Código Fiscal alude a 15 años, es decir, que después de 15 años, si ya tú, por ejemplo, con la Ley 48 del 2011, no hiciste tu reclamación y no hubo prescripción en el término de la solicitud, pues pierdes tu derecho. En Panamá, la génesis de la ley se da precisamente con el compilado de normas, con la Ley 48 del 2011, que le llaman así, y esta comienza a darle forma a lo que sería la liquidación. En esa norma, porque todas son distintas, tanto la de la Ley 48, Ley 61 y 153, dicen cosas totalmente diferentes. Y cuando están analizando un expediente administrativo, ¿verdad?, con respecto a las fianzas y con respecto a los temas de la ejecución del contrato, se mezcla todo. Y ese creo que ha sido realmente el problema aquí. La Ley 48 del 2011 no hablaba de que el contrato preexistía hasta la liquidación. Eso no está en la norma. El contrato no preexistía hasta la liquidación. Con la Ley 48 sencillamente estaba establecido como un procedimiento con el cual pues se usaba de manera opcional, quedó allí, pero en realidad se utilizaba el acta de aceptación final o la sustancial, o una resolución administrativa y la pérdida de la fianza. Con la Ley 61, sí empieza a decirse que el contrato sigue vivo hasta la liquidación, pero no se le ponía que era de obligatoria liquidación. Sin embargo, si tú me estás diciendo a mí que el contrato sigue vigente hasta la liquidación, tienes que liquidar. En la 153 pareciera que los servidores públicos y la empresa no entendía que esta figura fuera de ejecución obligatoria y entonces se agrega la palabra obligatoria, pero ya desde la 61 era obligatorio, ¿verdad?, liquidar. El 106 nuestro, que mezcló todo,
por ejemplo, ¿qué significa la liquidación en Panamá? Lo mezcló con plazos, pero también enredó el tema cuando habla de que al vencimiento del plazo del contrato, entonces se celebraba una liquidación, y eso no es cierto. Entonces, se empezó a interpretar que se liquidaba, ¿verdad?, solamente si había acta de aceptación sustancial o una de categoría sustancial o final. Eso no es cierto. La liquidación es una figura que nace para resolver problemas con los contratos, sobre la base de la dificultad para cerrar ese contrato, indistintamente de que ya haya vencido la vigencia del contrato. Entonces, de verdad que es un asunto complejo. Nosotros llevamos 4 años estudiándolo, porque no solamente es la ley 22, también hay que ir, dependiendo de la ley que abriga ese contrato, porque como ustedes sabrán, todos los contratos tienen, ¿verdad?, su ADN, que dependerá de la ley con la que nació y el modelo de fianza que se utilizó. No todos son iguales. Y no todas las responsabilidades son iguales. Dentro de del tema de lo que uno puede concluir del artículo 106, las causales de una liquidación, ¿cuáles son? La terminación del plazo de ejecución del objeto al 100%, que es lo que todo el mundo sueña. Eso está en el artículo 109. La liquidación del contrato siempre ha estado en el artículo 109 hoy día, y todos los demás desde la ley 56 del 95. Siempre ha estado la figura de liquidación. Lo único que no se llamaba liquidación, pero sí te pedían que a los 60 días de haber terminado la ejecución se pagara, se saldaran todas las deudas. Eso ha estado toda la vida en la ley de contrataciones públicas. La otra causal, bajo el escenario de un incumplimiento de un contratista o abandono de obra, eso sí, sin que la afianzadora se subrogue. Otra causal de liquidación sería la resolución administrativa sin culpa del contratista, por fuerza mayor o caso fortuito. Otra causal sería la terminación unilateral, y aquí era donde yo le decía que tú puedes liquidar sin haber movido ninguna piedra. En el caso que el Estado diga, bueno, esto pasa mucho cuando cambian los gobiernos, no quiero esta obra, no la quiero. Entonces la terminamos unilateralmente o hacemos recapte administrativo en caso de concesiones. Ahí lo que se hace es que se dicta un acto administrativo ordenando la terminación unilateral y ordenando una liquidación para cerrar ese contrato que nunca nació prácticamente, o sí nació a la vida con el refrendo, pero entonces hay que pagar indemnizaciones. La otra causal para liquidar serían los arbitrajes, los acuerdos transaccionales, en donde también, luego de una disputa de esta categoría, ¿verdad?, vamos a liquidar el contrato, a limpiarlo financieramente. Hola, ¿ahora sí? Sí, estoy más cómoda incluso. Sí, la nulidad absoluta del contrato puede ser causal de liquidación, porque a veces posiblemente pueda haber un conflicto de intereses, puede haber una causal, por ejemplo, una empresa que está inhabilitada y ha llegado al punto de constituirse un contrato cuando, ¿verdad?, no debió tenerlo, la falta de competencias de las partes, la violación a la ley y a la Constitución y la adjudicación decretada vía jurisdiccional. Todas estas son causales de nulidad, de liquidación. Las vigencias expiradas y faltas de fondo. A ver, que hay contratos del año, digamos, 2012 que cayeron en vigencia expirada y no se han pagado. Se rescatan a través de la liquidación. Y fíjense que ahí no le van a pedir endoso de ninguna fianza, eso ya se murió.
Entonces, hay que hacer, ¿verdad?, un análisis de acuerdo a cada expediente, de cada norma que le toca a ese contrato y la figura de modelo de fianza que se utilizó. Ya sobre el acuerdo suplementario de ejecución de fianzas, ya cuando va a la corte y ya peleó, realmente no lleva la figura de liquidación porque la liquidación se aplica a los contratistas y ni siquiera cuando se da el acuerdo suplementario de ejecución de fianza, una afianzadora es considerada una contratista, es una afianzadora garante, jamás lo será cuando sea fiadora garante. Ella es contratista cuando va al Estado y compite para, por ejemplo, asegurar la vida del Senafrón, de los bomberos, de los vehículos del Estado. En ese momento se constituyen contratistas, pero cuando está bajo el amparo de una fiadora garante, no es contratista. Entonces, allí, bajo el acuerdo suplementario de ejecución de fianza, allí no se liquida. Bien, ¿qué tipos de contratos se liquidan en Panamá? Los de obra, los de tracto sucesivo, prolongados en el tiempo. Llave en mano no. Llave en mano no, porque hay un precio establecido inalterable. Ustedes saben que los contratos de llave en mano no se pueden adendar en términos de elevación de montos. Aparte de que hay en el medio un tercero, que son los bancos, que son los que financian, ¿verdad?, el contrato de llave en mano. No se liquidan ni suministro, ni servicio, ni consultoría, salvo que se compliquen en el tiempo y queden sin fondos, que caigan en vigencia expirada. Ustedes se imaginan, bueno, y yo creo que la Contraloría lo ha estado haciendo, por ejemplo, una conferencia como esta, que cuesta 250 balboas, creo que cuesta, ¿verdad?, liquidando en todas las entidades este tema de este objeto de contrato. No hace sentido, no es complicado. Lo que sí es complicado es la obra y todo lo que tenga que ver con tracto sucesivo. Habrán suministros o servicios también con tracto sucesivo, pero eso dependerá. Y pues creo que claramente lo de servicio, consultoría, suministro y bienes lo deja claramente establecido el artículo 113, que alude a que el contrato termina expresamente con el acta de aceptación final. Estos contratos no se liquidan, salvo que hayan entrado en algún tipo, ¿verdad?, de problemas. Los plazos para liquidar, bueno, en Panamá es un montón, igual que en Colombia. Los que acuerden el pliego de cargo contrato cuando acuerden las partes, 2 meses si no lo dice ni el pliego ni el contrato, cuando lo diga la terminación unilateral o el rescate administrativo, cuando lo diga el arbitraje o cuando lo diga el acuerdo transaccional. Esto que ven aquí es parte de la resolución 2259 del año 2023 de Contraloría, que con todo respeto, sí hay que decir que esta resolución supera por mucho la Ley de Contrataciones Públicas. Y aquí dice que a los 2 meses, si tú no estableces en el pliego de cargo o en el contrato, la fianza se pierde. No hay fianza si no estableces el periodo para la liquidación. Eso hay que arreglarlo. Eso hay que arreglarlo ahora que van a surtirse las modificaciones de la Ley de Contrataciones Públicas una vez más. Eso hay que arreglarlo. La ley, esa resolución, artículo 106 y el artículo de la fianza de cumplimiento dentro y la ejecución de fianzas en la Ley de Contrataciones Públicas. Tal como les estaba diciendo, esta ha sido la liquidación que desde la Ley 56 de 1995 ha existido. Fíjense lo que dice allí, esa es la liquidación. Pero esa liquidación que nosotros hemos traído se trajo precisamente porque, como los servidores públicos no estaban capacitados en materia de resolución administrativa, todas las fianzas se perdían al establecer
paralelamente el periodo de vigencia del contrato con la ejecución y se perdían las fianzas. Pero aquí siempre estaba la liquidación, ¿ves? Se paga los 60 días y ahí están los 2 meses de que habla, ¿verdad? Incluso la resolución esta 2259 de Contraloría. ¿Cuál es el nexo de la liquidación y la fianza de cumplimiento? Ninguna. Ninguna. Porque yo les pregunto, la fianza de cumplimiento se establece es para garantizar la ejecución de una obra. Y bueno, sus vicios reviditorios y demás. En Panamá lo hemos extremado con el temor de perder las fianzas, ¿verdad? Pero en realidad hay 3 tiempos. Está la ejecución de la obra, está la vigencia del contrato y una liquidación. ¿Qué es una liquidación? Pagar. Y yo no creo que ninguna aseguradora tenga que asegurar que el contratista cobre. Esa no es la esencia de una fianza de cumplimiento. Entonces hemos, ¿verdad?, equivocado y hemos perdido el rumbo. Y estamos peleando que para liquidar hay que endosar la fianza de 1950. Eso no es cierto, señores. Eso no es cierto. Pues bien, el contenido de una liquidación, ¿qué es lo que tiene que tener el contenido de la liquidación? Bueno, hay un documento estandarizado de la DGCP, pero ese documento para Contraloría no es suficiente y no lo es, porque realmente cuando un documento de estos llega a la Fiscalía, no es el informe de ingeniería ni el contable el que se va a exponer. El documento a revisar va a ser la liquidación, que es el acuerdo, puede ser unilateral o puede ser acordado por las partes. Entonces, hay que, por ejemplo, poner la ley con la que nació ese contrato, el modelo de la fianza que se utilizó, las órdenes de cambio, las gestiones de cobro que se adelantaron. Denme un segundo. Ajá. Las adendas de tiempo y costo, soportes de cuentas, gestiones de cobro, las actas finales o sustanciales. En el caso de que no haya una sustancial, pero ya la entidad haya pues habitado o incorporado su personal a esa obra, ya hay una acta sustancial de facto. Allí no hay que dictar acta, pero se mete en la liquidación y se explica que ahí hay una sustancial de facto, porque resulta ser que los funcionarios ya metieron sus computadoras y están trabajando ahí. Meduca, con los niños, ¿sí? Ahí hay una sustancial de facto sin que se genere papel. Los retenidos, miren, en el caso de los intereses moratorios, yo sí diría que si se solicita a través de una resolución, una solicitud a la entidad y la entidad emite que sí tiene que pagar intereses moratorios a través de un acto administrativo, bueno, es mucho mejor cuando lo hace finalmente dentro de la liquidación, porque ya es acuerdo entre partes. Yo no pensaría que habría algún tipo de violación a la estricta legalidad desde ese punto. Las multas impuestas, el descuento del anticipo, todos los porcentajes de aumento de costos en el contrato y, en fin, todo lo que afecte los fondos y bienes públicos. En el caso de la terminación unilateral, deberá exhibirse las cantidades sustentadas como indemnización. También se mete dentro de una liquidación. En el caso de arbitraje y acuerdos transaccionales, bueno, también debe exhibirse dentro de este documento, ¿verdad?, las cantidades sustentadas. Aquí entonces vamos a hablar un poquito del equilibrio. Ya voy a terminar para que vayan a almorzar. El tema de liquidación, más obra, nuevas actividades y equilibrio económico. Todo esto se puede si es a través de adenda. Panamá tiene un sistema en donde solamente se puede pagar lo que sea
parte integral del contrato, porque así lo dice el artículo 27, numeral 3 de nuestro texto único. Entonces, no se puede meter equilibrio más obra ni nuevas actividades sin una adenda. No es como en Colombia hay otro sí. En Colombia hay un sistema electrónico en donde tú le das un clic y ya está lista la adenda. En el caso del equilibrio en Colombia se hace un nuevo contrato, en aparte del original, pero que cuenta, ¿verdad?, sobre los estándares en la subida de los montos del contrato. En Colombia también hay anexos que no forman parte del contrato. En Panamá nosotros no tenemos ese sistema, tenemos un único sistema que nos exige que adendemos para hacer parte de ese contrato, porque los contratos tienen ADN, tienen un nombre y un apellido. Y esto de que, con el perdón de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que se contradice cuando señala que todos los derechos económicos que no forman parte del contrato pueden ir dentro del contrato. Es una liquidación del contrato. Y yo les pongo de esta manera: si yo, de hecho, derechos económicos, le quiero llamar derechos económicos para no llamarle equilibrio, utilizo el cálculo sobre facturas que se me han entregado que resultan ser de mayor permanencia, o si yo hago el cálculo sobre una fórmula polinómica y te estoy hablando de la Secretaría de Energía, de CAPAC, de INEC, tiene 4 patitas, tiene una colita y hace guau guau. ¿Qué es? Es equilibrio económico. Entonces, esas cosas tienen que tener cuidado, porque eso es lo que está yendo a Fiscalía. Y los fiscales están también, no saben de la materia y todavía todo es un enredo. Esperemos que con las reformas de la Ley 22, pues muchas de estas cosas podamos superarlas, pero eso es así. Además, ustedes se imaginan que la Contraloría, pues, tuviese que ver el inicio del contrato, es decir, el refrendo, y luego en nombre de esos derechos económicos recogerlos todo en la liquidación. No se hacen adendas, no se van a hacer adendas, porque todo se va a reconocer bajo el esquema de un derecho económico. Eso es imposible. Los funcionarios de Contraloría estarían ahí ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer adenda? ¿Para qué vas a pedirle a las afianzadoras que endosen? Si tú todo lo puedes recoger al final. Hay que tener un poquito de cuidado. Hay que tener un poquito de cuidado y pensar bien las cosas. Bien, esto de la línea limítrofe del acta de aceptación final, acá el doctor, la limítrofe del acta de aceptación final se da con la Ley 48 del 2011. Porque si tú usaste esa ley para sustentar tu contrato y tú hiciste un acta de aceptación final, hoy por hoy, después de no sé cuántos años, tú venirme a decir que vas a utilizar la liquidación, no se puede. Ya tú cerraste tu contrato con eso. No así los de la Ley 61 y 153, que sí tienen cabida. Porque hay casos y hay casos, pero tienes que adendar. Tú lo puedes cobrar, pero haz tu adenda. ¿Qué cuesta? Que da rabia, que es engorroso, pero haz tu adenda. Esperemos a ver qué pasa con las modificaciones de ley y para ver si, ¿verdad?, aceleramos el paso con el tema adendas. Y finalmente, el tema del refrendo por parte de la Contraloría General de la liquidación. Ya yo les he dicho todo lo que va, a pesar del documento estandarizado de Panamá Compra, que dicho sea de paso es interesante y habla de una suspensión de contratos. La Dirección de Ingeniería de Contraloría también tiene esa figura que avala la suspensión del contrato. Entonces, pudiese que a futuro se utilice para suspender este tema de mayor permanencia en algunos casos. Pero lo cierto es que para el refrendo de Contraloría, ya después de haberles dicho todo lo que
conlleva el tema de una liquidación que no tiene nada que ver con el documento estandarizado de Panamá Compra. Usted tiene que rellenarlo todo, completito, motivarlo, porque ese es el documento que si le van a cuestionar, es el documento sobre el que usted va a alegar en Fiscalía. ¿Qué pasa? Contraloría, ya de lo último que queda, va a ver su registro público, a ver si la sociedad a la que le tiene que pagar está activa o no. Si ha pagado, pues, sobre todo registro público, porque el registro público te dice a ti que está inhabilitada para hacer otro acto de comercio, para cobrarle al Estado, o sea, te dice una serie de cosas y Contraloría se va a fijar en eso. Otra cosa en que se va a fijar Contraloría es que su empresa, si su empresa ha sido secuestrada, ¿verdad?, o embargada, va a ir, la entidad tiene que mandar esa marginal a la dirección de tesorería del MEF. A usted no le van a pagar, porque el juez ya ordenó que ese secuestro se le tiene que pagar a otra empresa a la que usted le debe. Y eso, así muy rápidamente, es lo que yo les puedo decir con respecto a la figura de la liquidación. Da para hablar 3 horas, pero como sé que tengo que terminar, le doy las gracias por su audiencia y feliz tarde.